Aquí, en Nishi-Shinjuku, una zona de Tokio, trabajan 200.000 personas. La zona está llena de rascacielos de más de 200 metros de altura. Sin embargo, hace solo 30 años, en Japón, construir un rascacielos era un sueño. Japón es un archipiélago donde ocurren frecuentes terremotos. A través de su historia ha sufrido numerosas catástrofes naturales. La construcción del primer rascacielos de Japón empezó en 1965. Fue el edificio Kasumigaseki, de 36 pisos y 147 metros de altura. A menudo soplaban vientos fuertes. Los andamios tenían solo 30 centímetros de ancho. La construcción de la estructura de acero presentó dificultades sin precedentes. Un hombre aceptó el desafío de la construcción con gran confianza. Era Sei Nikai. A él se le unieron varios hombres jóvenes. Un día durante la construcción hubo un fuerte terremoto. Las novias de los trabajadores corrieron al lugar, ansiosas por confirmar que estaban a salvo. Narraremos la historia de la indomable voluntad de un grupo de hombres que abrió el camino hacia la construcción de rascacielos en un país con tantos terremotos como Japón. Proyecto X. Bienvenidos a Proyecto X. Hoy les presentamos el proyecto del edificio Kasumigaseki, el primer rascacielos de Japón, un país en el que su construcción era considerada imposible debido a los terremotos. Estamos en un vehículo especial para simular terremotos. Así es. Aquí es posible simular terremotos de varios niveles. Sí. Ahora vamos a simular un terremoto de una magnitud igual a la del gran terremoto de Kanto. ¡Ay! ¡Ay, es increíble! Me tomó totalmente descuidada. Es aterrador, es muy fuerte. Es peligroso, ¿eh? En serio. ¡Ay, es como así! ¡Ay! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es un terremoto de magnitud 7 en la escala japonesa. Sí. Igual que el gran terremoto de Kanto en 1923. El edificio Kasumigaseki puede resistir terremotos 3 veces más fuertes. ¿Sí? Esta es una maqueta del edificio Kasumigaseki. Con más de 100 metros de altura, fue el primer rascacielos construido en Japón. Lo diseñó la empresa Mitsui Fudosan, pero la empresa que realmente lo construyó fue Kajima Corporation. Nuestra historia empieza en 1961 en Estados Unidos. 1961. Manhattan, Nueva York. Un japonés caminaba por Manhattan. Caminaba mirando hacia arriba.
A izquierda y derecha había rascacielos. La arquitectura del centro financiero del mundo era extraordinaria. Antes de la Segunda Guerra Mundial, aquel hombre había sido oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Después de regresar a salvo del frente de batalla, trabajó como técnico. La historia de su vida era muy interesante. Sei Nikai, de 49 años, formaba parte del personal técnico de Kajima. La empresa lo había enviado a Nueva York a estudiar técnicas de construcción. Durante su viaje, una vez un colega norteamericano le preguntó: ¿cuántos pisos tiene el edificio más alto de Japón? Nikai sintió vergüenza. En 1961, el edificio más alto de Tokio tenía apenas 9 pisos. La ciudad estaba abarrotada por edificios bajos. Las oficinas eran increíblemente pequeñas. Una ley limitaba la altura de los edificios. Era la Ley de Construcción para Zonas Urbanas, modificada después del gran terremoto de Kanto de 1923. Estaba prohibido construir edificios de más de 31 metros de altura. Recordemos que al fin de la guerra, Japón había sido reducido a cenizas y que fuertes terremotos sacudían continuamente la ciudad. Nikai quería mucho a Japón. Por eso deseaba desarrollar técnicas de construcción antisísmica para construir en Japón un lugar comparable a Manhattan. Se prometió no descansar hasta lograrlo. Los edificios parecían cajones, puestos uno al lado del otro. Cada vez que viajaba al extranjero, sentía una gran frustración al ver distintas ciudades y quería realmente que Japón estuviera a la par. 2 años después, en Tokio, la demanda por edificios superaba ampliamente los terrenos disponibles. No había solución a la vista. En ese entonces, Kiyoshi Muto, un experto en arquitectura, publicó una tesis sorprendente. Los resultados de 40 años de estudios. Después del gran terremoto de Kanto, Tokio había quedado en ruinas. Sin embargo, hubo una estructura que prácticamente no sufrió daño. La pagoda de 5 pisos del templo budista Kan-Eiji en Ueno. Muto, que estudiaba arquitectura, se puso a estudiar la pagoda. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. La pagoda tenía una columna central de madera de 32 metros de altura. Cuando ocurría un terremoto, la pagoda se movía de un lado a otro como un sauce en el viento. Usando este concepto, se podrían construir enormes edificios que resistieran incluso los grandes terremotos. En julio de 1963, después de estudiar la tesis del señor Muto, el ministro de Construcción abolió los límites de altura para la construcción de edificios. Al poco tiempo, el plan para construir el primer rascacielos de Japón en Kasumigaseki era de dominio público. La constructora Kajima tuvo a su cargo la construcción. Para llevar la teoría del señor Muto a la práctica, era necesario contar con mano de obra altamente calificada. Sei Nikai, ya de 53 años,
Seguía como cuando abandonó Manhattan, investigando técnicas para la construcción de rascacielos. Lo llamó uno de los directores de la compañía. Le dijo: vamos a construir un rascacielos de 36 pisos y 147 metros de altura, donde trabajarán 53,000 personas. No podemos fallar. Necesitamos el conocimiento de una empresa constructora norteamericana. Después de unos instantes, Nikkei le contestó: la tecnología de un país con pocos terremotos como Estados Unidos no va a servir. Déjeme construirlo con una tecnología desarrollada por nosotros. Nikkei recibió autorización para formar un equipo. Como le quedaban pocos años para jubilarse y quería transmitir todo lo que sabía a la generación más joven, decidió contratar únicamente a personas de menos de 35 años. Uno de los elegidos fue Katsuma Tsunoda, que en esa época tenía apenas 19 años. Acababa de terminar sus estudios en una escuela técnica superior. Se entusiasmó con la oportunidad de trabajar en tal proyecto. Pensé que era afortunado en haber sido elegido para el puesto. Keiichiro Yoneda, de 26 años, acababa de terminar sus estudios universitarios. Tenía intención de disimular su falta de experiencia y se cortó demasiado el cabello. Era el primer gran proyecto de construcción de la época. Más que eso, era el único en todo Japón. Estaba muy contento de haber encontrado ese trabajo apenas graduado. En poco tiempo, el señor Nikkei tuvo bajo su mando a 150 personas. Promedio de edad, 25 años. Julio de 1965. Los primeros trabajos de construcción habían comenzado. El edificio debía terminarse en 2 años y medio. El señor Nikkei reunió a los trabajadores y les dijo: este edificio representará el futuro de la tecnología de construcción japonesa. Vamos a construir un edificio que no podrá ser derrumbado por terremoto alguno. Quisiéramos explicar cómo esta estructura es capaz de soportar terremotos. Si observan bien, la estructura puede compararse a una red de pesca. Las columnas cumplen una función muy importante en la resistencia del edificio contra los terremotos. El plan de construcción era crear una estructura flexible como un sauce para que fuera capaz de absorber los movimientos del suelo causados por los terremotos. Era muy importante que cada columna permaneciera en posición vertical. De lo contrario, no sería capaz de absorber los movimientos del suelo. Como construir una columna de 147 metros en una sola pieza era imposible, se construyeron secciones de 11 metros que luego se unieron hasta alcanzar una longitud de 147 metros. Decirlo es fácil, pero hacerlo realidad es absolutamente otra cuestión. Con solo pensarlo me queda la mente en blanco. La unión de las distintas secciones estaba por empezar. Sin embargo, no piensen que fue una tarea fácil. Junio de 1966, una tras otra, llegaron las secciones de acero. Con 40 años de experiencia, el señor Nikkei estaba listo para el trabajo. A pesar de que en 1923 solo tenía 12 años, nunca había olvidado el gran terremoto de Kanto. Con la tierra moviéndose bajo sus pies, había corrido desesperado entre las casas que se derrumbaban a su alrededor, buscando un lugar seguro. Ahora estaba decidido a construir un edificio capaz de resistir un terremoto 3 veces más fuerte. Para crear una estructura flexible como un sauce, tenía que unir las secciones de acero y crear una columna gigante de 147 metros.
En total iba a necesitar 200 secciones. Para lograr una estructura flexible, capaz de absorber el movimiento del suelo producido por los terremotos, cada sección tenía que ser montada siguiendo una línea perfectamente vertical. Julio de 1966. Inició la unión de las secciones de acero. 60 de los mejores oficiales de la industria llegaron a Kasumigaseki de todas partes de Japón. Nikai dio a Tsunoda y a Yoneda la responsabilidad de supervisar la obra y de dirigir los trabajos. Yoshimasa Kobayashi, que en ese entonces tenía 36 años, era el capataz de la obra. Era muy respetado en la industria por no conformarse sino con lo mejor. Los supervisores eran más jóvenes que él y los miró con desconfianza. Habían conseguido tal posición sin luchar, sentí que no tenían agallas. La habían tenido muy fácil. Hasta ahora. Esa fue mi opinión. Tsunoda estaba encargado de controlar la unión de las secciones. Una desviación de 1 milímetro en el montaje significaba una columna inclinada. Este trabajo sirve para asegurarse de que las secciones de acero sigan perfectamente la vertical. Si se detectaba una inclinación de apenas 1 milímetro, Tsunoda ordenaba corregir el error usando cables de acero. Era tan grande la responsabilidad que tenía sobre sus espaldas que Tsunoda había perdido completamente la sonrisa. Bueno, para asegurarme de que todo estaba perfecto, tenía que estar consciente de todo lo que pasaba en todo momento. No sé cómo decirlo, pero sentía una presión tremenda, física y mental. Yoneda estaba a cargo de la llegada y distribución de las secciones de acero en la obra. Controlando el tiempo que necesitaban los obreros para montar cada sección, dirigía al conductor de la grúa para levantar la sección siguiente. Si no era buena la sincronización, el trabajo se podía demorar horas. Un día, Yoneda cometió un error. Las secciones de acero no llegaban a tiempo. $60 obreros esperaban sentados en los andamios. A sus espaldas de pronto escuchó que alguien le gritaba enojado. Era el capataz, Kobayashi. ¿Cuánto cree que nos va a tener aquí esperando? Es un inútil, le gritó. Yoneda se quedó con la boca cerrada. Esa noche, Yoneda y Tsunoda regresaron muy deprimidos a la oficina. Dos jóvenes empleadas vinieron a servirles el té. Eran las hermanas Kazuyo y Junko Maeda. Habían nacido en Nagasaki, en el sur de Japón, y en ese entonces tenían 21 y 18 años. Las dos eran tan simpáticas y amables que las llamaban las hermanas de oro. Cuando Yoneda vio a Junko, la menor, fue amor a primera vista. Pero él se consideraba muy poco para ella. Era solo un empleado y no merecía a una mujer con tantas cualidades. No se animaba a invitarla a salir. Llevaban 4 meses uniendo las secciones. El edificio tenía ya 13 pisos. Un día, a las 10 de la mañana, como era habitual,
Tsunoda se puso a controlar las columnas con su plomada. No podía ser. Una de las secciones controladas la noche anterior tenía una desviación de 2 milímetros. Tsunoda ordenó a los obreros corregir la desviación. Hacían falta más o menos 4 horas y mientras tanto no se podía hacer otro trabajo. A la noche, al volver a controlar la columna, no lo podía creer. Ahora la columna tenía una desviación de 2 milímetros hacia el otro lado. Decir que me arranqué los cabellos es poco. Como supervisor, la responsabilidad era mía. No podía entender por qué había pasado eso. Otra vez ordenó a los trabajadores corregir la desviación. Kobayashi, el capataz, estaba furioso. Le dije, ¿otra vez desviada? Cada vez que mide dice que está desviada, no sabe lo que hace. El que está desviado es usted. Afortunadamente llegó Nikai y tomó la situación en sus manos. Quiero que midan todas las columnas, dijo. Empezaron a controlar todas las columnas. Tanto los 60 obreros como el capataz, los supervisores y Nikai estaban ansiosos por conocer el resultado. Casi se desmayan al enterarse de que todo el edificio estaba inclinado. Había ocurrido lo peor. La construcción del rascacielos era un fracaso. Proyecto X. Hoy nos acompañan los supervisores de aquella época, los señores Keiichiro Yoneda y Katsuma Tsunoda. Gracias. Hola, es un placer. Por favor, tomen asiento. Señor Tsunoda, cada vez que midió las columnas, ¿vio que estaban desviadas? ¿Que la desviación fue de más o menos 2 milímetros? Sí, correcto. Repetí la medición varias veces para convencerme. Tomé todas las precauciones posibles, pero la desviación era real. Me sentí bastante confundido, tanto que llegué a dudar de mí mismo. ¿Era imposible aceptar una columna desviada? No era tanto, solo eran unos 2 milímetros. No debe pensar solo en la estructura. Piense en las paredes exteriores y en los huecos para los ascensores. Cualquier desviación en la estructura afecta todo lo que viene después. Entiendo. Y como el edificio tiene que oscilar, no hay margen de error. ¿Y usted medía con esto? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Es una plomada. Una plomada. ¿Puede explicarnos brevemente cómo se Claro. usa? Señor Tsunoda, es difícil Un poco. sostenerla sin que se mueva. Durante la construcción hay muchas vibraciones, ¿verdad? Ah, sí, me olvidaba. Por eso hay que buscar un buen momento en que no hayan vibraciones para efectuar las mediciones. Aquí tenemos un plano del edificio que pedí prestado. Es muy complicado. Se parece al plano de una línea de tren. Por ejemplo, este es el piso 27. Cuando estamos por aquí, si se hace este trabajo y este otro, se hacen simultáneamente, ¿verdad? El número de O sea que trabajos si va en este aumento. trabajo no progresa de acuerdo al plan, este otro tampoco. Exactamente. Si el trabajo inicial se retrasa, todo lo que viene después también. En especial, la construcción del esqueleto es la base, lo que marca el ritmo. En el caso de un cierto rubro, si los trabajos progresaron de acuerdo al plan previsto, en el momento de empezar ese trabajo, el 80% de la obra está básicamente terminado. Sí. Hablando de la construcción, hasta ese momento no se había construido un edificio de ese tipo. Por eso, desde el esqueleto hasta los pisos y el material para las paredes, todo se hacía por primera vez en Japón. Casi todos los días buscábamos cosas que podrían ser revolucionarias en la industria de la construcción. El proyecto fue una acumulación de muchas cosas.
Para el capataz, el señor Kobayashi, ustedes no tenían agallas por haber vivido una vida fácil. Sí. Bueno, hay que pensar que lo único que hizo en su vida fue trabajar. Por eso era rudo al hablar. Tengo que reconocer que para mí era un estorbo. En realidad no lo podía ver, pero ahora que pasó el tiempo, me siento afortunado de haber conocido a una persona como él. Bien, volviendo al proyecto, la estructura estaba inclinada. Era necesario encontrar una solución a este problema. Nadie había encontrado todavía una pista de por qué la estructura estaba inclinada. Tsunoda seguía controlando la estructura 10 veces por día. Una mañana de pronto sintió un fuerte dolor en el estómago que lo obligó a ponerse en cuclillas. Más tarde en el hospital le descubrieron una úlcera duodenal. Los médicos le dijeron que se debía a la gran tensión de su trabajo. Como no se sentía bien, Tsunoda se quedó a trabajar en la oficina. Ahí escuchó una voz a sus espaldas. Era Kazuyo Maeda, la mayor de las dos hermanas. Sonriendo, le dijo que no se preocupara, que no iba a ganar nada con ello, que levantara el ánimo. Tsunoda se sintió aliviado. Me dijo algo como que el dolor de mi estómago se iba a ir si cambiaba mi actitud. Y yo pensé, bueno, quizás tenga razón. Tsunoda regresó a la obra. 2 días después descubrió algo importante en la desviación de la estructura. Las columnas se inclinaban hacia el oeste en la mañana y hacia el este al final de la tarde. Al escuchar la noticia, Taro Ikeda, gerente general de ingeniería, exclamó: «Es el calor del sol». Como brillaba el sol todo el día, había una diferencia de temperatura entre el lado al sol y el lado a la sombra. Naturalmente, el lado al sol se expandía. En los edificios de mucha altura, la estructura de acero se movía como si estuviera viva debido al calor del sol. El misterio se había resuelto. En medio de la noche, con una linterna en la mano, Tsunoda fue a medir otra vez la estructura. Esta vez no encontró desviación. También desapareció su dolor de estómago. 2 meses después, la construcción había llegado al piso 25. Había superado los 100 metros de altura, algo jamás visto en Japón. La polución del aire empezó a afectar la salud de los trabajadores, que tenían náuseas y dolores de cabeza. Poco después tuvieron que enfrentar a un nuevo enemigo. Vientos de 54 kilómetros por hora que soplaban repentinamente sin aviso. Yoneda sentía terror por las alturas, y en la obra no estaba seguro de si estaba vivo o muerto. Los trabajadores se movían a más de 100 metros de altura sobre andamios de apenas 30 centímetros de ancho. Los automóviles de la calle parecían de juguete. Un día del otro extremo de la estructura, el capataz Kobayashi llamó a Yoneda y le dijo: «Venga». Un sudor frío corrió por su espalda.
Miró a Kobayashi con las piernas temblando. Sentí mucho miedo, pero al mismo tiempo me di cuenta de que estaba poniendo a prueba mi coraje. Si no caminaba hasta el otro lado, nunca me iba a reconocer ni a respetar como su supervisor. Soy el supervisor de la obra y tengo que hacerlo. Empezó a caminar lentamente por la viga. Finalmente llegó a salvo hasta el otro lado. Kobayashi, el capataz, le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Bien hecho». Yoneda se sintió orgulloso. Esa noche, con gran confianza en sí mismo, Yoneda se acercó a Junko, la menor de las hermanas Maeda, y la invitó a salir. Mirándola a los ojos le dijo: «¿Quieres venir a pasear en mi automóvil?». Ella aceptó la invitación. Mientras tanto, Nikai se quedó toda la noche analizando el progreso de la obra. El público tenía dudas en la resistencia de la estructura del edificio. Nikai había aplicado todos sus conocimientos para construir una estructura flexible como un sauce en el viento, pero no estaba seguro de su resistencia ante los terremotos. No podía dormir. Tenía miedo de que un día el edificio se derrumbara. Vivía siempre con la ansiedad, con el miedo de que algún día iba a pasar algo. 2 de marzo de 1967. De pronto la oficina empezó a moverse. Era un violento terremoto con el epicentro ubicado 80 kilómetros bajo la bahía de Tokio. Nikai tembló de miedo. Todos corrieron a la calle. En el piso 30 estaba Yoneda y otros trabajando sobre vigas de solo 30 centímetros de ancho. Tsunoda estaba en el piso 29 con otros trabajadores sobre los andamios. Nikai se dirigió de inmediato hacia la obra. En la oficina, Kazuyo rezaba por la vida de Tsunoda. Su hermana Junko miraba hacia el cielo, angustiada. Pero el edificio de Kasumigaseki no había sufrido los efectos del terremoto. Los periodistas llegaron rápidamente hasta la obra. Cuando Kobayashi, el capataz, llegó al nivel de la calle, lo bombardearon con preguntas. ¿Cómo fue el terremoto? Él no podía responder. No sabía que había ocurrido un terremoto. La estructura de acero había absorbido tan bien las ondas sísmicas que no lo había notado. Era lógico imaginarse que 1 o 2 obreros gritarían terremoto, pero nadie se dio cuenta de nada. Allá arriba los terremotos de esa magnitud no se sienten. 18 de abril de 1967. La ceremonia de montaje de la última viga empieza mientras es izada por la grúa. Cada uno de los trabajadores escribió su nombre sobre la viga montada en el piso 36 a 147 metros de altura. El corazón de Kobayashi palpitaba por la emoción. Fue a ver a Tsunoda y a Yoneda y les dijo: han realizado un muy buen trabajo. Son 2 supervisores de primera línea.
Al año siguiente, en 1968, la construcción del primer rascacielos de Japón, el edificio Kasumigaseki, había concluido. Un sueño se había hecho realidad. Señor Tsunoda, ¿qué sintió al ver el edificio terminado? Bueno, desde chico siempre me sentí muy atraído por las alturas. Me gustaba mucho subir a los árboles. Por eso cuando miré la ciudad desde la terraza del edificio, me sentí otra vez como un chico. Y cuando miré hacia arriba desde la calle, su grandeza me hizo emocionar. Es difícil describir lo feliz que me sentí. Sentí realmente que había hecho algo en la vida. ¿Y usted, señor Ioneda, qué sintió al ver el edificio terminado? Probablemente lo compararía con lo que siente un padre cuando se casa su hija. Es una ocasión feliz, pero al mismo tiempo está el sentimiento de que ella se aleja de uno y que se va a enfrentar sola al mundo. Desde mañana, me dije, la estructura va a funcionar como un edificio. Ahora que lo pienso, creo que me sentí un poco triste. Estoy seguro que tendrá muchos recuerdos. Creo que las hermanas Maeda fueron un gran apoyo moral, Bueno, ¿verdad? fue algo natural. A las 3 de la tarde siempre nos servían té y dulces. Tenían la habilidad de hacernos relajar, de hacernos olvidar la tensión que sentíamos en la obra. El señor Nikai tuvo mucho valor en poner a dos personas tan jóvenes a cargo de la obra como supervisores. Era un hombre que tomaba el toro por las astas. Por más difícil que fuera una situación, o por más que otras personas trataran de evitar el problema. Era un hombre de una gran personalidad. Por eso sentimos que quería que construyéramos el mejor edificio posible. Nunca nos lo dijo directamente, pero diría que nos lo hacía sentir, aun cuando nos miraba desde atrás. Entiendo. Como líder, para mí fue excelente. Señor Ioneda, mirando hacia atrás, ¿qué significa para usted ahora el edificio? Bueno, fue un trabajo que tomé muy en serio, que me enseñó a dar siempre lo mejor de mí mismo. En cualquier cosa que haga, para mí es como un monumento irreemplazable que nunca podré olvidar. Estoy muy contento de haber participado en la construcción. En mi vida he participado en la construcción de un total de 450 pisos. Se podría decir que los edificios son mi vida porque soy adicto a la construcción de edificios. Creo que la vida que he llevado se la debo honestamente al edificio Kasumigaseki y al señor Nikai. El edificio Kasumigaseki se convirtió en el centro de negocios de Tokio. 10.000 personas visitaban diariamente el observatorio del piso 36. Tsunoda, que había aceptado el reto de controlar la estructura a los 19 años, se casó 6 meses después de la terminación del edificio. Se casó con Katsuyo, la mayor de las hermanas Maeda. Viendo a Tsunoda en su uniforme y la devoción que sentía por su trabajo, Katsuyo supo que él era el hombre de su vida. Bueno, Kasumigaseki no es mi pueblo natal, ni donde viven mis padres, pero es como si fuera mi casa. Tsunoda tiene ahora 56 años. Actualmente dirige como a 100 personas en la construcción de lo que será su último rascacielos, ya que después piensa jubilarse.
Mientras tanto, en la vida de Keiichiro Yoneda ocurrió algo inesperado. Poco antes de terminar el edificio, Junko, la menor de las hermanas Maeda, tuvo que regresar repentinamente a Nagasaki para cuidar a su padre, que estaba enfermo. Eso lo hizo enamorarse aún más de ella. Al poco tiempo él fue a Nagasaki a decirle que quería pasar el resto de su vida a su lado. Enviaron a Yoneda a supervisar construcciones en Brasil, Sri Lanka y Bélgica, con Junko siempre a su lado. Se jubiló hace 2 años, y el año pasado, él y Junko fueron por primera vez abuelos. Este año el señor Nikai cumplió 89. Su pasatiempo favorito es ir al último piso del edificio Kasumigaseki a tomar café. Todavía recuerda muy bien la emoción que sintió al caminar entre los rascacielos de Manhattan. También recuerda los días que luchó junto con su equipo de hombres jóvenes para hacer realidad un sueño.